Impactante operativo en Suchitoto, Cuscatlán. Cayó el Viejito, uno de los veteranos históricos de la MS-13 que durante años creyó que podía desaparecer entre las montañas y que el tiempo borraría su pasado. No fue así. La captura se ejecutó de madrugada, en un procedimiento limpio, preciso y sin margen de error. El hombre que en su momento impuso miedo en comunidades enteras terminó esposado y trasladado bajo fuerte custodia. En el Nuevo El Salvador no existe la jubilación para quienes sembraron terror. Durante mucho tiempo, en Suchitoto se pensó que ciertas historias habían quedado atrás. Que los nombres que antes paralizaban negocios y obligaban a pagar extorsión se habían apagado con los años. Pero algunos simplemente cambiaron de escenario. El Viejito optó por esconderse en la zona montañosa, lejos del casco urbano, levantando una champa improvisada entre láminas viejas y madera desgastada. Vivía con bajo perfil. Rostro cansado. Paso lento. Apariencia inofensiva. Pero su historial no era el de un anciano cualquiera. En su etapa activa fue parte del engranaje que mantuvo sometida a la comunidad. Comerciantes que cerraban temprano. Familias que evitaban salir por las noches. Jóvenes presionados, intimidados o reclutados. Su nombre circulaba en voz baja. No hacía falta verlo para saber que estaba presente. Fue uno de esos veteranos que consolidaron estructura y disciplina interna cuando la MS-13 dominaba territorios completos. Ese pasado no se borró por cambiar de escondite. Con el paso del tiempo dejó de aparecer en reuniones visibles, dejó de mostrarse en las calles. Algunos pensaron que estaba fuera del país. Otros, que había muerto. En realidad, había decidido replegarse. Se retiró sin rendir cuentas. Sin responder ante las víctimas. Sin enfrentar a la justicia. Creyó que envejecer bastaba. Que el Estado no lo buscaría por tratarse de un retirado. Ese cálculo resultó equivocado. Las autoridades ya tenían información de inteligencia. Seguimiento discreto. Movimientos rastreados. Contactos identificados. No fue una captura improvisada. Fue un operativo planificado con precisión. Mientras buena parte del país dormía, unidades especiales se desplegaron hacia la zona rural donde se ocultaba. Sin escándalo previo. Sin filtraciones. Sin advertencias. En la madrugada, la champa fue rodeada. Linternas encendidas en medio de la oscuridad. Voces firmes ordenando salir. No hubo intercambio. No hubo resistencia. El hombre que en su momento impuso reglas a punta de amenaza salió con las manos en alto. El contraste era evidente, cuerpo envejecido, pasado violento. Fue esposado en el lugar y trasladado inmediatamente bajo custodia. Minutos después ya se encontraba en ruta hacia su destino. Sin discursos. Sin cámaras previas.
solo el cumplimiento de una orden. La imagen del traslado circuló horas más tarde, confirmando lo que muchos en Suchitoto no terminaban de creer: uno de los viejos mandos de la MS-13 estaba finalmente detenido. No importó su edad. No importó que viviera aislado. Importaron los delitos pendientes. Para la comunidad, la noticia tuvo un peso simbólico. Durante años el miedo se normalizó. Se volvió parte del paisaje. Hubo quienes crecieron escuchando historias sobre cómo este veterano imponía cobros y decidía quién podía trabajar tranquilo y quién no. Su captura rompe esa narrativa de intocabilidad que por mucho tiempo acompañó a ciertos nombres. El mensaje es claro y coherente con lo que el gobierno ha sostenido desde el inicio del régimen de excepción. No hay diferencia entre activo y retirado cuando existen crímenes sin saldar. No existe una pensión para quien formó parte de estructuras que causaron daño. La justicia no distingue canas ni arrugas cuando hay víctimas esperando respuesta. Las autoridades confirmaron que el detenido será procesado por los delitos que le correspondan y permanecerá bajo el sistema penitenciario establecido. No se trata de una captura aislada. Es parte de la estrategia que continúa identificando y localizando a miembros históricos que intentaron desaparecer del radar. La inteligencia sigue trabajando incluso en casos que muchos daban por cerrados. En Suchitoto la reacción fue de alivio. Comerciantes consultados señalaron que, aunque los tiempos han cambiado, siempre existía la sensación de que algunos responsables seguían libres. La detención envía una señal directa: el paso del tiempo no es sinónimo de absolución. La tranquilidad actual se sostiene también en estas acciones puntuales. Hay quienes intentan presentar a estos exintegrantes como figuras que ya no representan peligro. Sin embargo, las investigaciones determinan responsabilidades pasadas que no fueron atendidas en su momento. La política actual es clara: cada caso se revisa, cada historial se contrasta y cada señal de ubicación se verifica. El resultado, cuando se confirma la información, es el mismo que vimos esta madrugada. La operación fue descrita como quirúrgica. Sin disparos. Sin daños colaterales. Con coordinación total entre unidades. Ese nivel de precisión refleja el cambio en la forma de ejecutar capturas de alto perfil. No se trata solo de fuerza, sino de inteligencia acumulada y seguimiento sostenido. Mientras el vehículo oficial descendía de la zona montañosa, quedaba atrás la champa donde el viejito pensó terminar sus días sin rendir cuentas. Quedaba atrás la idea de que la geografía podía servir como escudo.
En un país que ha redefinido su estrategia de seguridad, los escondites se vuelven temporales. La captura también tiene un efecto interno dentro de las estructuras que aún intentan reorganizarse. Refuerza el mensaje de que no hay perfiles olvidados. Que incluso quienes optaron por el silencio y la distancia siguen bajo análisis. La red no distingue edad. Distingue antecedentes. Hoy Suchitoto amanece con una noticia que cierra un capítulo pendiente. No se trata de revancha. Se trata de coherencia con una política de seguridad que ha insistido en que ningún responsable queda fuera por el simple paso del tiempo. El debate público seguirá abierto, como siempre ocurre en estos casos. Pero los hechos son claros, uno de los veteranos de la MS-13 fue localizado, capturado y puesto a disposición del sistema. Y ahora la conversación se traslada a ustedes. ¿Consideran que un exintegrante que se retiró debe responder por lo que hizo en el pasado? ¿Creen que la edad cambia la responsabilidad? Los leemos. Aquí seguimos informando, con datos directos y sin rodeos, sobre cada operativo que marca el rumbo de la seguridad en el país. Vamos a ir al control entonces. Hola, antecedentes. Gracias a Dios. Ya hizo lo que iba a hacer. Ya queda tranquilo. Aquí permanecen sentados, a ver, vean ahí arriba, vean allá. Aquí permanecen sentados. Ahí, ¿Qué? No tenemos que ni trabajo.
hermano que empezó a trabajar. No. Bájale. Champa nueva. ¿Quiénes más están en su vivienda? ¿Dónde está su hermano? Sí, está. Sí. Hola, ¿qué pasa? Traeme 40 y una cola. No sé si lo Es trabajo de rutina, no me preocupo, no. Solo yo Límpiese su pulgar. Los dos, límpiese. ¿Ya le habían puesto esto alguna vez? Sí, cuando salí de penal me lo habían puesto. Quítese la gorra.